resultados en el caso de Lambayeque siguen siendo similares a los del año pasado. Nos ubicamos en el 9º lugar a nivel de regiones de competitividad. Pero esta situación evidencia que en los últimos 5 años, 6 años, Lambayeque, si bien en este último año se mantiene, ha ido en retroceso en la competitividad. Estuvimos primero dentro de las 5 regiones, hoy estamos en el 9º lugar, nos mantenemos en el 9º lugar. ¿Preocupa esto? ¿Por qué debería preocuparnos? Bueno, en verdad creo que, como lo dijimos en una entrevista hace un año atrás a propósito del mapa de competitividad regional, si uno mira el mapa de competitividad de los años 2010, 2008, evidentemente ahí estuvimos ubicados en una mejor posición de la que hoy día, ¿no?, años después estamos. Sin embargo, en los 2 o 3 últimos años el nivel de competitividad regional, digamos, no ha sufrido una variación. Estamos ubicados en el 9º lugar de las 24 regiones del país, lo que de alguna manera creo que nos da algunas señales que vale la pena poco a poco irlos comentando, ¿no? Una de ellas es que han habido, digamos, algunas mejoras en algunos sectores económicos de la regional, como es, por ejemplo, el entorno económico, que mide básicamente las mejores condiciones para poder, digamos, invertir en la región, y ello naturalmente es algo en el que relativamente hemos mejorado. Otro indicador donde sí se aprecia una relativa mejora es el tema de la salud. Estamos ubicados en el puesto de competitividad a nivel nacional, en el puesto número 5, lo que significa un trabajo relativamente gratificante, que evidentemente, si bien es cierto, todavía hay mucho trabajo por hacer del 5º al 1er lugar, pero creo que el hecho de estar en una posición del 5º lugar nos ubica, digamos, dentro del tercio superior de lo que significa, digamos, el mapa de competitividad regional. Y esto tiene que ver con el tema de la mejora en la nutrición, la mejora en la menor mortandad infantil, de igual manera en los temas de desnutrición. En el tema de educación nos mantenemos en la misma posición que los 2 últimos años anteriores, ¿no? Exactamente. Diría yo, en términos relativos, la posición de Lambayeque dentro del mapa de competitividad se mantiene estancado en relación al año pasado. Antes de entrar a los indicadores puntuales por sectores, vamos a analizar la situación nacional. Que Tumbes, que es una región mucho más pequeña, con un comercio mucho más incipiente que Lambayeque, con agroindustria mucho más incipiente que Lambayeque, con industria menor que Lambayeque, se ubique en un puesto antes que nosotros, no es una buena señal, evidentemente. No, pero... Y peor aún que otras regiones que tienen aún más problemas hayan avanzado, como Ayacucho, Apurímac, sin contar proyectos mineros que todavía no entran en operación, o el mismo Ancash, por ejemplo, ¿no?, con problemas de corrupción, en el caso del mismo Tumbes, con serios problemas de corrupción en la gestión regional. Entonces, esto nos permite tener una radiografía un poco más dura de la situación americana. Bueno, sí, o sea, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Los números no mienten, y eso es lo bueno de digamos, hacer una conversación sobre la base de números que no la has hecho tú ni la he hecho yo, pero que evidentemente nos muestra una realidad, ¿no? Lo que pasa es que este índice global de competitividad mide, digamos, algunos otros indicadores que los podemos ir viendo, donde evidentemente pues esas otras regiones que relativamente están mejor en términos comparativos con Lambayeque han tenido un mejor desempeño, ¿no? Una mejor predisposición a mostrar su economía, digamos, en mejores de las condiciones para poder
digamos, hacer mejor labor en educación, mejor trabajo en salud, mejor trabajo diríamos, en confianza para el entorno económico, ¿no? De tal forma que la inversión privada pudiera desarrollarse con mucha mayor facilidad que en otras regiones que naturalmente no han sido o han sido regiones que no le han dado facilidades a la inversión y que obviamente pues ante ello naturalmente se ha ido generando un desfase que hoy naturalmente nos sigue ubicando en el puesto número 9 en promedio. Hay un indicador en donde sí la situación es desastrosa para Lambayeque. A nivel de instituciones estamos en el puesto 24 de las 24 regiones, o sea, somos los últimos. Y esta es una tendencia también que se mantiene hace ya bastante tiempo. Chato. ¿Qué está pasando con las instituciones de Lambayeque? Porque si hablamos de que estos indicadores permiten el desarrollo de la inversión, entonces si vamos al indicador de institución, quiere decir que el inversionista o el sector económico ve las instituciones de Lambayeque excesiva burocracia, excesiva tramitología, corrupción, ineficiencia, incapacidad, falta de capacidad técnica. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, sí, en verdad yo celebro una vez más que hoy día podamos nosotros tocar con absoluta transparencia el tema de las instituciones. Creo que con ustedes hemos abordado muchas veces este agudo problema, del cual transcurrido 12 meses de aquel momento en el que hicimos el mismo análisis, no ha variado, no ha cambiado en nada la situación. ¿Y cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi análisis? Definitivamente el tema de instituciones no necesariamente o únicamente hay que verla desde la perspectiva del gobierno regional, sino también local, ¿no? A nivel provincial, a nivel distrital, también a nivel de colegios profesionales, a nivel de instituciones del sector privado, como por ejemplo pues las cámaras de comercio, todos aquellos gremios empresariales que obviamente velan por los intereses del sector privado. Es decir, nos muestra una total desarticulación que hay a nivel institucional y eso nos está pasando la factura, naturalmente, y lo hemos aseverado y ahora lo reafirmo con mayor contundencia. La falta de institucionalidad, la falta de concertación, la falta de liderazgo desde las autoridades políticas de la región, naturalmente, si es que no entran a atacar de manera frontal esta seria debilidad, créeme que realmente seguiremos enfrentando, digamos, un crecimiento, sino un desarrollo muy débil. Nos estaremos conformando con pequeños avances, cuando evidentemente sí podríamos estar en mejores de las condiciones que los años anteriores, por un lado. Y por el otro lado, me parece también que es peligroso que esto, digamos, o sobre esto no hagamos cuestión de Estado, desde quienes ejercen función pública, como el periodismo acucioso, investigador como ustedes. ¿Por qué? Imaginémonos dentro de 3 años vamos a tener con un poco de suerte operando el terminal marítimo. Es un megaproyecto que necesita articulación interinstitucional y si esto realmente no empezamos a trabajar de manera responsable, de manera conjunta, pues creo que uno de los mayores frenos, sino riesgos que enfrenta la región para lograr mejores posicionamientos en la competitividad regional, obviamente es la falta de institucionalidad, que vuelvo a reiterar, desde mi percepción sigue siendo uno de los problemas más agudos que deberíamos de enfrentar todos en general. Podríamos entender que las autoridades, que son los que deben asumir este liderazgo que se reclama y que es necesario, nunca leen los rankings, no piensan midiéndose en comparación con nuestros vecinos, con las regiones del sur, del centro, que estamos en un escenario en que hay que competir, y precisamente por esa ignorancia que no se dan cuenta de la realidad en la que vivimos.
Bueno, de pronto desconocimiento, para no ser muy peyorativos en la calificación, pero personas que ejercen función pública tienen el deber de tener la información relevante para poder realmente, diríamos, orientar el desarrollo, ¿no?, de la localidad o de las regiones. No podemos hacer gobierno con los ojos vendados, y creo que estos estudios, como el que estamos un poco revisando, nos enseñan que naturalmente debemos estar muy cerca de la academia, que obviamente procura de esta información que desde la política normalmente no se ve. Por lo tanto, yo particularmente quisiera aprovechar la oportunidad para llamar la atención a los alcaldes provinciales, alcaldes distritales, gobernador regional, consejeros regionales, para que en verdad puedan darse la oportunidad de un baño, ¿no?, de información actualizada sobre el desempeño del tema económico, del tema social, del tema institucional, del tema educativo, del tema de la salud, del tema de infraestructura, pero no únicamente viendo lo que nosotros estamos haciendo, sino fundamentalmente haciendo un análisis comparativo, un benchmarking que definitivamente, creo yo, va a ser el mejor termómetro para poder saber si nuestro trabajo, si nuestra labor, digamos, está añadiendo valor y en qué medida, y o en qué medida también nosotros somos parte, digamos, de el atraso de las regiones que hoy día estamos, entre comillas, liderando. En el aspecto laboral, también está de 24 en el puesto número 18. Y aquí cae la pregunta. Si bien los espacios de gobiernos públicos, en sus diferentes estamentos, desde el nacional hasta el distrital, deben ser entes promotores del empleo y de la calidad del empleo, o reguladores o fiscalizadores del mismo, también aquí entra mucho el sector privado. Entonces, si el sector privado es el que más empleo genera en las regiones, ¿cómo es que entendemos que estemos en el puesto 18 si en la Lambayeque aparentemente en los últimos años ha habido inversión del sector privado en la generación de empleo? ¿O es, hay empleo y no es de calidad? Esa es la foto. Claro, el mensaje, digamos, de empleo que saca el informe del Instituto de Economía nos refleja dos cosas. Primero es el alto grado de informalidad, ¿no?, y de subempleo que enfrenta hoy día la población económicamente activa, un conjunto muy importante de personas que, digamos, han estudiado una carrera profesional, pero que al mismo tiempo no ejercen ella, por un lado. Por otro lado, la falta, digamos, también de un mayor nivel y grado de inversión desde el sector privado. Recordemos que la base económica de nuestra región, ¿no?, por el nivel de empleabilidad que tiene para la población, es fundamentalmente el sector comercio y la agricultura. La agricultura, como nosotros conocemos, obviamente es una agricultura que, diría yo, pues en no más de un 20-25% genera empleo de calidad. El gran porcentaje de empleo obviamente está en la pequeña y en la microagricultura, que son agriculturas de subsistencia, que no tienen la posibilidad de entrar a competir al mercado internacional, lo que naturalmente agrava o se ve agravada por, digamos, el exceso de regulación de las normas laborales que hacen mucho más difícil, digamos, la empleabilidad formal, de tal manera que lo poco que nosotros podamos ir mostrando de calidad de empleo son de aquellas empresas que obviamente tienen una importante inyección de capital, un importante nivel de tecnología, un mercado muy bien trabajado,
que sí pueden soportar, digamos, este nivel de regulación laboral, que dentro del mapa de competitividad global, Perú versus el mundo, el Perú se ubica en un puesto bastante lejano de los países vecinos como Chile, como Argentina, como Colombia, como Ecuador, que tienen, digamos, menores regulaciones laborales que hacen posible la formalidad del empleo. Al interior del Perú, de nuestro país, obviamente la situación es mucho más crítica. Por eso es que podemos ver empleos por un valor del sueldo mínimo vital, u 800 soles, o 900, pero en promedio no van, en promedio llegan más o menos a 1000 soles, es decir, necesitamos que desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, se revise la necesidad, digamos, de regular de mejor manera, ¿no?, los aspectos laborales que, vuelvo a reiterar, encarecen mucho más la fuerza laboral, la hacen menos competitiva y obviamente no generan, digamos, el efecto que aparentemente las leyes así establecidas, digamos, deberían de generar. Es todo lo contrario. Por lo tanto, creo que si no es en esta, probablemente en el próximo Congreso de la República, ya con nuevos actores, esperemos que realmente las normas y las leyes laborales se puedan revisar, flexibilizar un poco más de lo que están, porque de lo contrario se encarece mucho más la empleabilidad, ¿no?, formal de un trabajador. Hay un aspecto que sí llama también la atención y en el que estamos el presupuesto per cápita, el presupuesto público per cápita nos indica el IPE que la Lambayeque invierte 2.518 soles por ciudadano desde el Estado al año, cuando hay regiones como Moquegua que están invirtiendo 7.916 soles. Tienes minería. Sí, pero ahí viene el tema. Esto se justifica en parte por la falta de fuentes de ingreso para el público en las regiones, pero además porque no se han gestionado más recursos para las regiones. Lo que pasa es que la inversión per cápita del sector público, como ahí se muestra en el estudio, también nos ubica en una posición bastante complicada. Y yo debo de ser honesto en decir algo, que el Estado va a invertir y siempre invierte en aquellas regiones de donde sí obtiene mejores niveles de recaudación tributaria. O sea, hay, digamos, una relación umbilical entre recaudación tributaria e inversión en el sector público. Por lo tanto, creo que esto es la ratificación de lo que venimos evaluando. Dentro del enfoque de competitividad regional en el tema económico estamos en el puesto número 10, ¿no? Lo cual sí nos debe de preocupar. Pero esto tiene que ver con las cosas que hemos venido revisando, ¿no? Porque recordemos, si no hay inversión, no hay posibilidades de tributación. Y si no hay posibilidades de tributación, no hay posibilidades de inversión pública. Por lo tanto, Moquegua está ubicada en un puesto nada despreciable en primer lugar, en mérito, digamos, al nivel de recaudación tributaria como resultado de, digamos, de ser una economía fundamentalmente minera. Pero que además de demostrar al Estado de la gestión pública resultados que ameritan que el Estado nos premie. Pero totalmente de acuerdo, y en eso estoy de acuerdo. Y entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer en este momento es que si nosotros los lambayecanos deberíamos de decirle no a la inversión minera. No, pero también podríamos hacernos la pregunta es si nuestras autoridades mostraran mayor eficiencia en gestión, de repente el Estado nos premiaría también con mayor presupuesto. Relativo, yo diría que es muy relativo, porque en economía, modestamente conozco algo de esto, en economía la relación es muy directa.
yo te voy a dar como conforme tú realmente produzcas, no te voy a dar más allá. Y obviamente creo que este es el momento un poco para poner en agenda, digamos, de la economía regional y de los actores de la región, la posibilidad de revisar el tema de la inversión minera en Lambayeque. Son 2.600 millones de dólares, 1.200 millones de dólares en la fase de construcción, que significan 2 años, y 1.400 millones de dólares en la fase de explotación, producción. 2.600 millones de dólares que significarían una revolución económica en nuestra región. Por lo tanto, no sería nada raro que dentro de 3 o 4 años, operando el más grande proyecto minero que tiene Lambayeque, estemos ubicados en los 5 primeros lugares. Decisión política se necesita para impulsar proyectos como Cañariaco, que está estancado hace ya bastante tiempo y en el que, hay que decirlo también, el gobierno regional quitó cuerpo. Bueno, evidentemente... Basándose en que no es competencia mía entregar concesiones mineras ni permisos sociales, me hago un lado. Lo que pasa es que ya de pronto, un poco como consejero regional, ¿no? Un momento puedo decir lo siguiente, ¿no? Que efectivamente para los consejeros regionales y quien les habla, obviamente tener una acción protagónica mucho más determinante en la viabilización de este proyecto, realmente no quepa la menor duda, pero tenemos una cruda realidad, no tenemos ninguna posibilidad, y lo digo de manera muy sincera, ninguna posibilidad de poder realmente tener ese nivel de acción. Si no lo tiene el Consejo Regional, que es el ente político, donde hay la voluntad absoluta de promover la inversión minera, naturalmente dentro de una minería responsable, ¿no? El gobernador regional tiene las mismas limitaciones, está manejado directamente por el Ejecutivo, por el Ministerio del Sector, que evidentemente lo tiene totalmente concentrado, lo que no nos permite, pero eso no significa no poder motivar, no poder promover, no poder, digamos, como en este momento estamos haciendo gracias a ustedes, llamar la atención de los principales actores en la política y en el desarrollo de la inversión regional. Hemos hablado de la necesidad de que el gobierno haga un poquito más cercano para darle más recursos a la región y de esta manera tengamos un mejor escenario en cuanto al gasto público per cápita. Sin embargo, ya en el gobierno anterior, en el quinquenio aprista, el gobierno abrió mucho el caño y permitió que Lambayeque sea la región que más dinero reciba para proyectos de agua y desagüe, 650 millones de soles en el programa Agua para Todos, en 5 años, en 3 años, a nivel nacional. Sin embargo, y pese a los millonarios presupuestos que se ejecutaron, estamos en el puesto número 8 de cobertura de agua y en el puesto número 6 de desagüe. Y aquí viene otro serio problema, la corrupción. A veces no sirve tener mucho plata porque se alienta la corrupción. ¿Qué hacer en estos aspectos? Yo creo que este es un problema que tiene mucho que ver con la educación. Creo que quienes en ejercicios anteriores han tenido la benevolencia del Ejecutivo al darles los millones de soles que ha señalado, y que obviamente muchas de estas obras, algunas inconclusas, otras mal hechas, han estado teñidas realmente de corrupción, obviamente pues hoy día, digamos, nos pasa la factura, porque naturalmente cuando hablamos de descentralización económica, vemos que eso es, digamos, un bonito mensaje en el papel, pero que hoy día en la práctica es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque todos los procesos de deterioro ético y moral en los que ejercen política y toman decisiones han llevado a un nivel tan alto de corrupción, no solamente en Lambayeque, sino en el país, que obviamente aún hoy, a puertas del fenómeno del Niño, mira lo que está pasando. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Vivienda, prácticamente, ¿no?, han manejado y concentrado
todos los proyectos de inversión. El resultado, creo que no se ha hecho más allá del 20 o 25% de las necesidades de inversión que necesitaba Lambayeque para enfrentar un fenómeno natural como el que estamos avisorando. Por lo tanto, la corrupción sigue siendo, diríamos, un punto medular en la agenda de la política, no solo local, sino nacional. Pero para esto necesitamos, pues, diríamos, una reforma política muy profunda, una reforma política que, vuelvo a reiterarlo, lo he dicho y ahora aprovecho la oportunidad, debería de normarse que, digamos, un perfil para poder acceder al más alto nivel de la política nacional, que es el Congreso de la República, donde cada uno de nosotros debería de sentirse bien representado y no como lamentablemente apreciamos en los últimos ejercicios democráticos, un Congreso cada vez venido a menos, con gente impresentable, con personajes que han asumido, digamos, un cargo o una función pública del más alto nivel sin las condiciones académicas, conocimientos, ética y moral. Y obviamente tenemos hoy día un Congreso de la República que deja mucho que desear, donde obviamente se festinan y se manejan bajo la mesa intereses de todo tipo, que años después o meses después empezamos a descubrir como resultado de una prensa responsable que es acuciosa en la investigación del qué hacer en el manejo, ¿no?, de los fondos públicos. Cuando le entrevistamos a usted, hablaba de la posibilidad de que puede hablar como consejero o puede hablar como agente del sector privado educativo. Y en esa modalidad, para la siguiente pregunta, estamos en el puesto número 12 en la media nacional en analfabetismo, con 6.4. Ahí la universidad ha asumido un reto importante para los próximos 3 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Bueno, porque aquí han involucrado también al tema público. No, totalmente de acuerdo. Como siempre digo, ¿no? Cómo enfrentar los retos de la mejora en perspectiva. Ya no es, digamos, cuestionando lo que es una realidad, sino generando propuestas alternativas ciertas que en verdad articulen, ¿no es cierto?, a las instituciones que deberían de incorporarse en un proyecto de esta naturaleza. El proyecto de erradicación del analfabetismo nace, digamos, como una inquietud política personal. La hemos internalizado dentro de la universidad la ha hecho suya, la hemos socializado a nivel de gobierno regional, la ha hecho suya, la hemos traducido, la hemos, digamos, alcanzado a la Gerencia Regional de Educación, la ha hecho suya. Hemos convocado, digamos, a expertos en cooperación internacional y están al lado de nosotros trabajando. Entonces, de pronto, un proyecto de esta naturaleza apunta efectivamente en los próximos 3 años, porque ya tenemos un financiamiento cierto de 15 millones de soles, para el cual estamos terminando de hacer el proyecto de factibilidad, que es lo único que están esperando los cooperantes internacionales, y en el que todos, que he nombrado hace un rato, estamos realmente trabajando de manera denodada. Es la cooperación de USAID, ¿no?, fundamentalmente, que tiene fondos bastante interesantes para los temas de educación, para los temas de salud, y que, diría yo, por falta una vez más de conocimiento, por falta de información, estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar proyectos en beneficio y en favor de la salud y de la educación. Eso es algo que yo creo estamos nosotros modestamente desde la academia introduciendo a la política, para que efectivamente ya no estemos gestión tras gestión tratando el tema de manera secular de cómo salir de ella y no hacer nada por ella. Entonces, el proyecto de analfabetismo, yo le invito, es mi reto,
es el riesgo que hemos asumido. En 3 años deberá de estar prácticamente eliminada de la región y ser la primera región en el país que pueda decir en el Perú, Lambayeque liberada de analfabetismo. Y esto no es demagogia, estamos haciendo un trabajo silencioso, un trabajo muy técnico, un trabajo muy profesional, y yo saludo sinceramente la predisposición de la Gerencia Regional de Educación, de los directores de las UGELs, porque acompañado a esto, quiero decirles ahora a ustedes, el 28, 29, 30 y 31 estamos viajando, este equipo, el equipo de educación, gerente regional de educación, directores de UGELs y quien les habla, a Moquegua. ¿A qué estamos viajando? Exactamente a saber cómo lo hicieron. No analfabetismo, porque ellos están con analfabetismo incluido. Cómo hicieron la mejora de la educación, porque están donde están, cómo articularon, en qué medida realmente el Estado a través de la región y de la Gerencia Regional de Educación articula con con las autoridades políticas, en qué medida estos interactúan con los padres de familia, o es que hay algo que de pronto nosotros no conozcamos. Entonces, en sesiones de trabajo nos hemos propuesto hacer un esfuerzo por viajar a Moquegua. Ya se ha concretado, todas las reuniones están trabajadas para finalmente traer la experiencia y ver lo que estamos haciendo nosotros y aquello que no estamos o no lo vemos nosotros. ¿Para qué descubrir aquello que ya está hecho? ¿No? Es ir a la fuente, digamos, de experiencia, de éxito, y traer todo lo mejor y obviamente acondicionarla a nuestra realidad. Entonces, es un trabajo, vuelvo a reiterar, que estoy seguro no será el próximo año, pero en los próximos años empezará a ir viéndose con la mejora en la calidad de la formación escolar en educación básica regular. De aquí, final de mi parte, de aquí hasta septiembre del próximo año volvemos a poner en cero el marcador para la nueva medición del ranking de competitividad. ¿Qué hay que hacer en Lambayeque? Todos, para que los números mejoren. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es una reunión, debería de haber, deberían de ser algunas reuniones entre los principales actores de la vida política, de la vida social y de la vida empresarial, que eso es lo que no estamos haciendo, ¿no? Y si algunas veces nos hemos reunido, que yo recuerde hasta ahora ninguna, tiempo atrás, pues obviamente ha sido un momento en años. Lo que necesitamos es, digamos, hacer entender a todos ellos, ellas, que esto necesita sostenibilidad, que esta política de coordinación, de integración, demanda de una actitud conjunta del sector público, del sector privado y de las organizaciones sociales de base para poder enfrentar en mejores condiciones el desarrollo de nuestra región.